Buenos días, yo soy Parra Aguilar y esta entrevista será para el capitán Alejandro Valdés. La primera pregunta es, ¿de qué manera considera que el bulbo de prueba influye en el comportamiento del buque durante las maniobras de atraque y desatraque? Bueno, en la experiencia el bulbo fue diseñado para incrementar la eficiencia de la velocidad del barco en navegación. Y el bulbo lo que hace es romper la ola, la teoría de la ola trocoidal. Pero en maniobras de puerto a bajas velocidades no afecta en nada según mi experiencia, ¿no? ¿Qué más? Muy bien. La segunda pregunta es, ¿qué efectos ha observado en la maniobrabilidad del buque cuando se utilizan distintos ángulos de timón a bajas velocidades? A bajas velocidades, para tener un efecto de una caída rápida y amplia, tienes que hacerlo con grandes ángulos de timón para que te obedezca, gobierne, o incrementar la máquina con pequeños ángulos, lo cual no es recomendable porque en espacios estrechos, bajos fondos, puede ser contraproducente y no puedes controlar el barco como debe ser. Y entonces, acuérdense, la inercia con la estrepada que adquiere un barco, después requieres mucho más máquina para parar la estrepada avante, ¿no? ¿Qué otra? Muy bien, me presento, mi nombre es Sergio Gamaliel y pues última pregunta, ¿cómo se relaciona el diseño del bulbo y la eficacia del timón al momento de realizar giros cerrados o maniobras en espacios reducidos? Bueno, creo que va ligada a la otra pregunta. El bulbo no creo que afecte en maniobras a bajas velocidades, más bien fue diseñado para eficientar la velocidad del mar abierto y los ángulos, potencia de máquina empleada, ángulos de timón y potencia de máquina empleada van en función directa, ¿no? Si quieres más caída, tienes que meter más timón con más máquina. Y ya lo dije hace rato también, eso es contraproducente en maniobras porque incrementas la inercia del buque y para parar requieres más máquina atrás. O no controlas la caída con pequeños ángulos, incluyendo que tengas propulsor de proa, ¿no? Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Muchas capitán. gracias, capitán. Vale. Va. Buenos días, soy el cadete Calderón Santana Álvaro de Jesús y el día de hoy estaré entrevistando al segundo oficial de cubierta, Yejún Santana Iván. Para comenzar con esta entrevista, ¿me podría decir de qué manera considera que el bulbo de proa influye en el comportamiento del buque durante las maniobras? El bulbo en la proa, en las maniobras, influye en que hace más difícil romper la inercia para que haga hacia boga el barco. Y efectos son maniobrabilidad. Cuando usas la caña, en velocidades bajas, pues obviamente va a ser menos el efecto que va a hacer la caña. Entonces, si tú cuando vienes a velocidades altas le metes poquita caña para que el barco te caiga en un rumbo, ya sea babor o estribor, cuando estás en velocidades bajas tienes que aumentar la caña para que te haga efecto el timón, si no, no te hace efecto. Ok, muy bien. Ahora, como segunda pregunta, ¿me podría decir qué efectos ha observado en la maniobrabilidad del buque cuando se utiliza distintos ángulos del timón a bajas velocidades? Al momento de hacerla hacia boga, te hace, como quien dice, tener los giros más precisos, porque como son más lentos, pues tienen más precisión y pues ya te ayudas con timón, thruster, máquinas, si es convencional, si tiene dos máquinas, si tiene babor, si tiene estribor. ¿Me explico? Muy bien, muchas gracias. Y como última pregunta, ¿cómo se relacionan el diseño del bulbo y la eficacia del timón al momento de realizar giros cerrados o maniobras en espacios reducidos? Y el diseño del bulbo y el timón para hacer giros cerrados en las maniobras en espacios reducidos, pues como te digo, como es más difícil romper la inercia, ya tienes el buque, como quien dice, parado,
el bulbo te detiene y te ayuda con el timón a que puedas hacer una ciaboga en el mismo lugar. Pero pues también influye las máquinas, influye varios factores. Soy Alberto López Dueñas y vamos a entrevistar al capitán Leobardo Ríos Mora acerca de la materia de maniobras. Como primera pregunta, capitán, ¿de qué manera considera que el bulbo de proa influye en el comportamiento del buque durante las maniobras de atraque y desatraque? Bueno, el bulbo de proa es una protuberancia que tiene una finalidad. Y esta finalidad es la disminución de la resistencia de la ola, o sea, del frente de ola, que genera la naturaleza, la proa como tal, ¿no? Entonces, esa es la finalidad del bulbo, evitar o disminuir en todo lo posible la resistencia al avance, ¿no? Pero en las maniobras como tal no influye, para mí no influye en nada. Solo la navegación. Solo navegación y, insisto, el resultado de esa protuberancia del bulbo es disminuir la resistencia al avance del buque. Y eso redunda en combustible, en ahorro de combustible y obvio en dinero, ¿no? Pero esa es la función del bulbo como tal. En la maniobra de atraque y desatraque para mí no influye en nada. Claro, como es una protuberancia, va a tener resistencia a los avances laterales, porque como está hacia adelante, pone resistencia en los avances laterales, en maniobras. Sí influye, pero no tanto. O sea, no. No es la finalidad principal. La del bulbo es evitar la resistencia al avance. Pero como es una protuberancia, claro, sí, pone resistencia a los avances laterales cuando tú estás maniobrando con él, de manera lateral, porque sí, como es una protuberancia, sí, pone resistencia, pero es mínima. Muy bien. Sí. Entonces, cadete Diego Moreno, mis preguntas son: ¿qué efectos ha observado en la maniobrabilidad del buque cuando se utilizan distintos ángulos del timón a bajas velocidades? A bajas velocidades, el efecto del timón se reduce muchísimo, porque está en función, o sea, el vector resultante está en función de la velocidad. Entonces, si tú disminuyes la velocidad, el vector resultante va a ser menor, nada más. Y eso lo tienes que considerar para las maniobras. Pero sí hay que estar consciente de que ese vector, entre más grande sea la velocidad, es mucho más grande el vector resultante. Si tú disminuyes, también se disminuye el efecto. Pero eso hay que considerarlo. Ese es el resultado de disminuir la velocidad. Los vectores resultantes de hélice timón disminuyen. Y la última pregunta sería: ¿qué se relaciona en el diseño de bulbo y la eficacia del timón al momento de realizar giros cerrados o maniobras en espacios reducidos? Ok. Cuando el arquitecto naval diseña el buque, él considera todos los parámetros, todas las fuerzas que van a estar implicadas. En el diseño, el mismo diseño del buque es distinto, dependiendo de la fineza de la proa, por ejemplo, de las formas de la proa, del choque, del área de choque de la proa. En base a eso se diseña el bulbo. Y eso también implica todo lo que está atrás. O sea, la propela, el timón, todo eso está diseñado. La forma del timón, el área de impacto de la corriente de torsión, por ejemplo. Todo está calculado físicamente. O sea, son procesos físicos. Todo eso se modela. Y todo eso se calcula cuando el buque se diseña. Entonces, hay bulbos también distintos. No son los mismos. El mismo bulbo no se aplica para todos los buques, porque depende precisamente de la fineza de la proa o de las formas de la proa para diseñar el bulbo, para obtener la onda contraria, ¿no? al choque de la proa misma. No sé si se entiende. Sí. Okay. O sea, hay distintos bulbos para los distintos tipos de buques. No es el mismo bulbo para todos los buques. Depende del diseño del buque. Está en función del diseño. Muchas gracias, capitán. Muchas gracias. Gracias.